Continuamos aquí, señores, en su espacio Levántate Nueva York. Y hoy es viernes, pero tenemos plato fuerte los viernes también aquí en Levántate New York. Por eso vamos a recibir a nuestro invitado, nuestro segundo diálogo matutino en el día de hoy, ex diputado de la República Dominicana, ex ministro de Energía y Minas, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Una vez más con nosotros el señor Pelegrín Castillo. Buenos días, bienvenido, señor Pelegrín Castillo. Muy buenos días Providencia, buenos días a todos los presentes y buenos días al público que sigue ese importante espacio de orientación en Nueva York. Gracias a usted que siempre está ahí atento cuando le llamamos, siempre dice que sí. Señor Pelegrín, claro. usted forma parte, supongo que ya usted está en República Dominicana, usted formó parte de una comisión, una delegación de dominicanos que fue elegida por el presidente de la República, el señor Luis Abinader, para venir a los Estados Unidos, a Washington, a tratar la problemática haitiana. Y como usted es un estudioso de ese tema, queremos saber qué fue lo que pasó en este periplo que ustedes tuvieron aquí en los Estados Unidos. Ese viaje es muy importante. El primero de lograr una serie de viajes a todo el mundo y específicamente a los países que están involucrados en la situación crítica que vive Haití y sus repercusiones en República Dominicana. Creo que era necesario que se oyera la voz de otros sectores. Fue un acierto del presidente formar una comisión diversa que expresara a actores del Congreso norteamericano fundamentalmente, aunque también tuvimos otras reuniones, no con autoridades de la administración Biden, que se oyera un conjunto de planteamientos que se están haciendo en la vida nacional y concretamente en el proceso de diálogo que convocó el presidente para que los actores políticos, fundamentalmente, pero otros actores también, puedan arribar a un acuerdo de Estado. Porque el problema que estamos enfrentando no es un simple problema de migración. Ustedes me habrán oído decir y repetir que sería una ingenuidad seguir confundiendo la situación que estamos viviendo los dominicanos con la situación que puede vivir cualquier país con problemas migratorios. Problemas migratorios con Haití tiene Chile. Nosotros tenemos un problema internacional con profundas implicaciones de seguridad nacional e internacional. Y por tanto, la solución a ese problema no está en República Dominicana. Hay que desmontar esa idea de que República Dominicana puede seguir siendo el estado pivote, el estado tapón, la zona de amortiguamiento, el buffering de la crisis haitiana, y ir a otro nuevo esquema de relación que es precisamente el único que garantiza la paz, la estabilidad en la isla y la región del Caribe. Me refiero a que hay que hacer un esfuerzo, en primer lugar, prioritario, urgente, de pacificación de Haití y luego de rescate y reconstrucción que tome en cuenta a los haitianos, porque al final es su país y ellos tienen que hacerse cargo del destino de la nación haitiana. Señor Castillo, gracias por estar con nosotros. Hemos conocido su trayectoria acerca del tema haitiano y cuál ha sido su lucha desde República Dominicana. Pero ¿no considera usted que República Dominicana no tiene los embajadores o sus representantes en el exterior con la capacidad de defender y plantear posiciones sobre Haití como la que usted ha planteado? Ejemplo, en el día de ayer, el secretario de Estado para el Hemisferio,
Brian Nichols, decía que estaban esperando un informe del Departamento de la Organización de Estados Americanos para entonces actuar. Pero hoy, en la prensa nacional recoge una noticia que Estados Unidos está llamando a sus nacionales a que abandonen Haití. Hemos visto el esfuerzo del presidente, que en todos los foros el presidente de la República ha estado llamando a la comunidad internacional. ¿Por qué esa misma actitud del presidente no lo asumen los cancilleros, los embajadores? Mire, yo creo que una de las características del gobierno del presidente Abinader es que el resultado de un gran pacto de fuerzas del antiguo PRD con fuerza de la sociedad civil, con fuerza del empresariado. Por eso él encabeza un gobierno repartido propiamente. Uno percibe que en su propio partido hay actores como el presidente Mejía o la doctora Milagro Ortiz, que no tienen una identificación con el planteamiento de política exterior que hace el presidente, y lo ve también en otros ministros. Hay otros que en cambio lo están respaldando, que es el caso del ministro Jesús Vázquez y su equipo, lo han estado respaldando, pero por eso es importante que se produzca el esfuerzo de unificación. El diálogo que convocó el presidente el 27 de febrero está dirigido a todas las fuerzas políticas, también a los actores de su partido y de su gobierno, porque necesitamos posiciones unificadas. Una de las cosas que nosotros sacamos en claro durante el viaje a Washington es que República Dominicana necesita hablar con una sola voz. No me refiero a través de una persona, sino que el mensaje sea unificado, que no tenga fisuras, que no tenga contradicciones, ambigüedades en lo fundamental, y que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, como los actores políticos en la oposición, como los actores del país nacional, como la misma diáspora dominicana en los Estados Unidos y en Europa, mandemos un solo mensaje, porque lo que está en peligro ahora mismo es la existencia de la nación dominicana. Nosotros somos el país que, por un proceso histórico muy singular que no vamos a analizar, convive con una nación emblemática que carece de Estado, que su Estado sucumbió, se derrumbó, se desintegró, y ahora, frente a esa crisis que la conoce Estados Unidos, la conoce la Unión Europea, la conocen los organismos internacionales, la actitud que se ha adoptado es una actitud entre cínica y manipuladora. Yo voy a poner este ejemplo para que ustedes lo entiendan bien. Cuando se produjo la intervención norteamericana en 1994 para reponer al presidente Aristide, el presidente Clinton lo hizo por el de la diáspora haitiana con el caucus afroamericano y con el Partido Demócrata. La decisión que tomaron fue de muchos riesgos, no solamente reponer a Aristide como demócrata, que no es un demócrata, sino eliminar el ejército. Eliminaron el ejército en vez de reformarlo, en vez de transformarlo, que era lo correcto. Lo sustituyeron por una policía que recuerdo que el presidente Preval en 1996 nos dijo a un grupo de diputados, él no esperaba algo
diferente de la policía de lo que había pasado con el ejército. Nos lo dijo en Bruselas, en un almuerzo que le dedicamos los dominicanos al presidente de Haití para conversar sobre la situación de la isla. ¿Qué pasa? Si no hay ejército, si la policía que se crea es enclenque, insuficiente, precaria, y después resulta que la fuerza de estabilización que desde el 2004 estaba en Haití, que era la MINUSTA, se retira. No hay que ser un genio para saber que cuando se da una situación de ese tipo, surgen grupos armados, se forman pequeños ejércitos, los partidos, los grupos económicos, todo el que tenga una cuota de poder usa ese poder para crear algún tipo de... Esa situación que hay en Haití era previsible. A mí me lo anticipó un alto oficial de la MINUSTA. Antes de retirarse, me visitó, lo había conocido en una recepción y me dijo, fue a despedirse y en realidad fue a advertirnos a mí y a través mío a los sectores que estamos preocupados con el tema, y nos dijo, nosotros nos vamos, pero la situación de Haití está peor que cuando nosotros llegamos. Entonces, tenemos 5 años con un estado de confrontación, virtualmente una guerra civil de baja intensidad, que envuelve a 3 grupos. Está la diáspora haitiana, que es muy poderosa ahora, porque tiene aliados muy poderosos en la administración Biden, en la administración del Premier Trudeau y también en Europa con Macron. Y ellos, esa diáspora fue la que paró el intento del presidente Moïse de imponer una dictadura constitucional. Moïse estaba haciendo eso con el apoyo de los económicos de Haití y de la APA tradicional que la expresaba el partido Tecalé del presidente Martelly y del presidente Moïse, el mismo presidente Moïse. Pero frente a esos 2 grupos hay un movimiento que viene avanzando, que se está planteando una revolución para refundar Haití, que sea una revolución como la original, una revolución negrista, anti-occidental, anti-blanca. Todos los extranjeros colonialistas van a ser enfrentados por esa revolución. En esta coyuntura, ese movimiento cuenta con el apoyo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de los países y fuerzas radicales de todo el continente, pero más aún cuenta con el apoyo de China y de Rusia. Observen que el Consejo de Seguridad trató varias veces de reunirse a petición dominicana. Se pidió la convocatoria y nunca se pudo realizar. Unas veces porque Estados Unidos no estaba de acuerdo y otra porque no estaba de acuerdo China y Rusia. Eso es cuando nosotros éramos miembros del Consejo de Seguridad. Después empezó a reunirse y el Consejo de Seguridad objetó en varias ocasiones, concretamente China y Rusia, objetaron la formación de una fuerza de intervención. Sin embargo, en la última sesión del Consejo, sí se decide, con voto unánime, incluido el apoyo chino y ruso, la formación de una fuerza de intervención. ¿Por qué China y Rusia cambian de posición? Porque ahora la fuerza de intervención no va a ser del continente,
va a ser una fuerza de intervención que va a venir de África a Haití. Eso puede tener ventajas, no vamos a decir que no, pero tiene una serie de riesgos que tenemos que evaluar. Porque yo no sé si esas fuerzas van a tener mejor estándar que las fuerzas latinoamericanas, incluida la brasileña, que debió encabezar este esfuerzo. Pero ¿por qué de África? ¿Por qué de África? Eso fue un pedimento que se gestionó desde CARICOM y obviamente desde Washington también, porque acuérdense que en Washington, en el Consejo de Seguridad y en el Departamento de Estado, la política exterior está muy impregnada de una visión racialista. Y entonces ellos entendían y entienden que una intervención que encabecen países como Senegal, países como Kenia, podría jugar mejor papel que la fuerza de intervención de los países latinoamericanos, ninguno de los cuales ha querido volver a Haití. Entonces, esa fuerza depende de la composición, porque si de países, por ejemplo, que están influidos por China y por Rusia, es muy probable que el papel de esa fuerza de intervención en Haití, y eso lo advertimos, yo personalmente lo advertí a algunos legisladores con los que tuvimos reuniones, puedan jugar un papel de parcialidad en favor de los grupos radicales que están trabajando para la revolución. Pero tenemos una fecha, señor Castillo, tenemos una fecha para esa intervención. Bueno, se supone que el secretario general, antes de un mes, y ya van como 10 días, debe presentar un informe en el Consejo de Seguridad de las diferentes opciones. Personalmente yo favorecería que se forme una fuerza que sea hemisférica, que países como Brasil, un gran ejército y tiene mucha experiencia en escenarios internacionales, vuelva a Haití, pero lo que tiene que ir a soportar un enfoque distinto, porque esta crisis actual de Haití la política del presidente Clinton. El presidente Clinton, cuando se dio el proceso electoral para sustituir al presidente Preval, se le acusa, lo acusa el delegado brasileño ante la OEA, Ricardo Seitenfus, de haber, junto con Edmund Mulet, de haber manipulado el proceso electoral para imponer a Martelly. Y luego el proceso se fue degradando y tuvimos, por ejemplo, la elección de un presidente Moïse con muy poca legitimidad, que apenas contó con el apoyo del 10% de los votos. Señor Castillo. Porque fueron 20% a votar y el 50% votó por él. Señor Castillo, pero el panorama que usted nos presenta es un panorama poco alentador para la República Dominicana. O sea que nosotros seguiremos cargando con el problema haitiano. Porque mientras Estados Unidos está llamando a sus ciudadanos que abandonen Haití, todavía la OEA no ha presentado un plan. La ONU no ha presentado un plan. Realmente es preocupante el panorama hacia República Dominicana. Mire, más que preocupante, es algo
que debe buscar una unidad sin precedentes de los dominicanos para defendernos. Una de las cosas que yo extraje del viaje a Washington es que la defensa de República Dominicana esencialmente tiene que venir de los dominicanos. Eso yo lo tenía claro, pero lo ratifiqué. Si nosotros no nos unimos para defendernos, no vamos a tener aliados en el mundo. La crisis la van a trasladar hacia la parte oriental de la isla. Esa crisis la han dejado crecer deliberadamente. Claro. Yo hago el recuento para que veamos cómo en Haití, mira, Haití está ahora mismo repleto de armas, de municiones, de equipos de comunicación. Está repleto de mercenarios del continente, de Norteamérica, de Sudamérica, fuera del continente. Ahí hay mercenarios o internacionalistas, vamos a decirle así, que están desde el Cáucaso hasta Medio Oriente. Están ahí con elementos que uno empieza a ver como resultado. Bueno, hay fuerzas que han llegado de África, ya que están incluidos ahí. Yo recordaba que ahora, en estos días, Estados Unidos le retiró la visa al líder más importante de la oposición radical, el senador Moy Yanchar, porque regresó de Nigeria después de sostener encuentros con una serie de grupos que se consideran grupos radicales, grupos terroristas. Entonces, ¿qué es lo que se está preparando? Los tres actores que están en lucha en Haití, por diferentes motivos, por diferentes razones o tácticas, de alguna manera quieren arrastrar a la República Dominicana. Lo quiere Claude Joseph, que ha sido escogido como la figura política principal de la diáspora. Lo quiere también el grupo de plutócratas, de oligarcas, de empresarios de Haití. Por otras razones, porque muchos de ellos han hecho alianzas con los grupos de aquí, alianzas económicas, con una idea ilusoria de que se puede integrar un mercado entre un Estado fallido y un Estado débil. Un disparate de principio a fin. Y por otro lado, entonces, los grupos más radicales entienden que la revolución puede empezar en Haití y la pueden trasladar a la isla de Santo Domingo, el resto de la isla, con ese enfoque que ahí está implicado el tema del choque de China con Estados Unidos. No se olviden de eso. La geopolítica. No se olviden de eso. Sí. Está la geopolítica, ¿por qué? Miren, yo tengo un libro que lo publiqué, lo pueden buscar en Amazon, se llama Choque de Potencia en el Gran Caribe. Ahí está explicado el momento que estamos viviendo. Vengo con otro que aborda el tema, y yo les voy a decir, lo que hay ahora mismo es un pulso geoestratégico en el Caribe, donde usando los métodos de lucha de los chinos, que no son los de los rusos ni los de cualquier otro país, lo que quieren demostrar es que Estados Unidos como potencia es un tigre de papel, como dijo Mao Zedong, o un pepino granado pintado de verde, como escribió el coronel Lin Minfu del Ejército Popular de Liberación de China, libro más vendido en China hace unos años, porque lo que demostraba era que Estados Unidos era una potencia en decadencia, una potencia impotente, y ellos están en el pulso geoestratégico. Estados Unidos está en el mar meridional, apoyando a Taiwán, apuntalando la primera cadena de islas,
para que China no siga la política expansionista, y China está replicando aquí en el Caribe, pero con armas sutiles, el arma económica, el arma diplomática, ese tipo de jugadas que demuestran que Estados Unidos no controla la región que se consideró, que llamó Nicholas Spitman, el más importante geoestratega geopolítico norteamericano del siglo XX, el Mediterráneo americano. Entonces, si no lo controla, la señal al mundo es que Estados Unidos no garantiza ningún tipo de alianza con nadie. Señor Castillo, porque ni siquiera controla su zona. Ay, mi madre. Señor Castillo, quisiéramos saber que esta comisión que vino aquí al Congreso de Estados Unidos, ¿cómo fue recibido? ¿Había alguna predisposición de ellos con respecto al tema dominicano? Porque siempre sabemos que en los organismos internacionales nosotros al final salimos siendo culpables. Mira, esa visita se organizó en parte, fundamentalmente, por el representante Adriano Espaillá, que hizo muy buena labor, nos recibió, tuvimos un buen cambio, nos transmitió la idea, las inquietudes que él recoge, lo cual nosotros le agradecemos mucho. En general te diría que la recepción fue muy buena, especialmente con los cubanoamericanos. Nosotros ahí María Elvira Salazar asumió una actitud de gran receptividad, comprende bien el problema. Mario Díaz Valar, por igual, yo tengo mucho tiempo tratando el tema de Lincoln, que fue legislador por muchos años. Tuvimos un encuentro importante con el senador Menéndez y su staff, que convocó la reunión. Ya sabíamos que ellos estaban interesados en saber qué estaba pasando y el punto de vista dominicano, y era importante que el punto de vista dominicano se escuchara, no solamente del labio del presidente, porque el presidente en todos los escenarios ha hablado, y ha hablado bastante claro. Pero otros actores, en el caso del presidente de la Academia de la Historia, de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafael Alburquerque, de la provincia de San Pedro de Macorís, de Marisa López, y oficialmente de dos viceministros. El viceministro de la presidencia, Andrés Lugo, y el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Bilaterales, José Julio Gómez. Pero se oyó el mensaje y era importante que se oyera, porque hay cosas que nosotros, en el caso mío, hay cosas que yo puedo decir que yo sé que el gobierno no puede decir, pero hay que decirla. Señor Castillo, me imagino que la comisión que visitó Washington rindió un informe al gobierno. ¿Cuál es la posición del gobierno en cuanto al informe que ustedes rindieron? Miren, lo que estamos pendientes es de una reunión con el presidente para darle un informe in voce y después prepararle un informe por escrito. Yo tengo mi apreciación sobre el viaje, pero cosas claras que quedaron. Primero, que tenemos que defendernos nosotros, unidos, movilizados, conscientes, porque tenemos muchas razones y tenemos la verdad y la justicia de nuestra parte. Segundo, creemos que hay un ambiente de receptividad importante. Mira, nos reunimos con el Comité Judío Americano. Esa fue una reunión extensa con el presidente honorario y 6
directores, ejecutivos, y ahí sostuvimos una conversación amplia porque ellos siempre han sido aliados de la República Dominicana. Eso fue muy positivo, muy positivo. Igualmente con el senador Menéndez, con la congresista María Elvira Salazar, con el congresista Díaz, igual con Pascrel, y hubo una reunión también en la que yo no participé porque nos dividimos para poder atender las dos reuniones, con el congresista Mex del caucus afroamericano, que es muy importante, es de Nueva York. Tengo entendido que fue muy positiva, y después tuvimos muchas otras reuniones ya de carácter más privado, con actores que querían intercambiar con nosotros, personas preocupadas por la situación y de alguna manera son aliados de República Dominicana en esta materia. Cosa que tiene que quedar claro, primero, que la agenda del país no es la agenda de los empresarios. Lo digo claro, la agenda de la nación dominicana no tiene que ser. Los empresarios tienen que entender que ellos tienen unos intereses que defender, pero por encima de los intereses de los grupos de empresarios poderosos de República Dominicana está la agenda de República Dominicana, de la nación dominicana, de la patria dominicana. Las fuerzas políticas entienden la magnitud del caso haitiano. Mira, yo creo que la entienden. El problema no es entender, el problema es asumir una actitud con responsabilidad, con convicción, con disposición patriótica, con disposición de jugársela por el país. Eso es lo más importante. Nosotros hemos sido los promotores principales de la unificación. Cuando digo nosotros me refiero a un grupo grande de académicos, intelectuales, políticos, militares retirados, porque entendemos que más allá de los partidos, de la lucha política, de la lucha electoral, está la nación. Entonces hemos estado haciendo ese esfuerzo. El presidente fue receptivo, aceptó el planteamiento, él mismo lo ha hecho suyo y convocó al diálogo, porque la persona con calidad de convocar al diálogo es él. Así al diálogo es. nacional. Así Los actores políticos sí han tenido actitudes que nosotros todavía no entendemos. Por ejemplo, nosotros no entendemos por qué la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD dijeron que no participan. Yo personalmente aspiro que cuando termine el proceso, si realmente arribamos a un acuerdo de Estado, a las bases para que haya una política de Estado unificada, esas fuerzas se puedan integrar. Y en todo caso, lo que a la nación dominicana le conviene es que cada cual fije con claridad su posición frente a este tema. Porque el lema de la crisis haitiana, el tema de los problemas de los haitianos, el tema de la crisis internacional de Haití como nación en proceso de desintegración, no lo puede abordar ningún actor político por sí solo, ni en el gobierno ni en la oposición. Esto es para que haya una lucha nacional patriótica, y así lo hemos dicho. Así es. Y se lo hemos dicho a la Fuerza del Pueblo, se lo hemos dicho al PLD, y en todo caso que fijen ellos claramente cuál es su posición. Así es, señor Castillo, solamente nos resta agradecerle inmensamente su participación el día de hoy. Quisiéramos pasarnos todo el tiempo hablando con usted, pero ya usted sabe cómo es este asunto. Le agradecemos y la invitación abierta para otra ocasión. Muy bien, gracias. A la orden.
Muchísimas gracias al señor Pelegrín Castillo, quien estuvo con nosotros una vez más, ya ha estado otras ocasiones con nosotros y siempre son temas interesantes, pero ahora le vamos a invitar a ustedes a ver las incidencias de un encuentro que tuvo el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, el señor Idanis Rodríguez, con los medios de comunicación. Así es que veamos estas incidencias. El comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, celebró en persona una mesa redonda con medios étnicos y comunitarios para discutir las mejoras de seguridad en la Gran Manzana como un compromiso de la agencia gubernamental con la comunidad. Se plantearon mejoras en la seguridad en las calles en los 5 condados para avanzar en los objetivos de sostenibilidad de la urbe y ampliar iniciativas como Open Street, Car Free Earth Day y Summer Street para llegar mejor a las poblaciones históricamente desatendidas y garantizar que se escuchen más las voces de la comunidad. Hoy nosotros estamos aquí para asegurándonos de que toda la comunidad entienda de que hoy estamos sentados producto de un momento histórico donde hemos elevado lo que es la consistencia en una ciudad donde por primera vez una ley que yo pasé con el apoyo de en ese momento el presidente del condado del Brooklyn, que era Eric Adams, ahora el alcalde, creamos en la ciudad de Nueva York la oficina de prensa étnica y comunitaria. Es la primera vez que una ciudad en esta nación la tiene. Su objetivo principal es garantizar de que el 50% de todo lo que la ciudad invierte en advertising vaya a los grupos étnicos y comunitarios, de la misma forma que también lo invertimos en los demás miembros. Y es por eso de que hoy vinimos a compartir un poquito más, seguimos la conversación sobre qué DOT, nuestra responsabilidad de dirigir el departamento de transportación más complejo del mundo, de 350 millas cuadradas, moviendo personas, moviendo objetos, asegurando que los espacios sean para todos, para que tenga un carro, para que camina, para que tenga una bicicleta, para una persona joven, para una persona mayor. Una de las políticas principales de nosotros es Visión Cero, es asegurarnos reducir la cantidad de personas que mueren golpeadas por vehículos, y para eso invertimos creando conciencia de que el chofer entienda que debe de manejar a 25 millas por hora. No le estamos diciendo que no maneje, pero maneje a 25. No le estamos diciendo que no tome, pero le estamos diciendo no tome y maneje. No le estamos diciendo que no ande en las calles, pero le estamos diciendo ustedes andan detrás de algo que pesa toneladas y que si choca a una persona y van a 35, la probabilidad de que esa persona muera, que esa persona termine en condiciones críticas, es mayor si usted anda a 25.